Muy buenas. Hola a todos, ¿Qué tal? ¿cómo andamos? Pues aquí, preparados y hemos querido hacer este vídeo por, eh, por los sorprendentes, bueno, sorprendente entre comillas, por los cambios que no oficialmente se van a producir en el equipo Repsol Honda, en el equipo HRC, porque nadie ha confirmado nada, aunque me consta que es una realidad. O sea, no hace nada, no hace falta que nadie confirme oficialmente. Además, Honda no creo que vaya a emitir ningún comunicado en ese sentido, porque al final es un cambio de técnicos dentro de la estructura. Es decir, es algo, una cosa más bien interna. ¿Y de qué estamos hablando? Porque estamos dando, por supuesto que lo sabéis. Bueno, que ha habido un cambio muy sorprendente, por un lado, y no sorprendente por otro, dentro del organigrama técnico del equipo Honda de MotoGP. Ese es básicamente el hecho. Hemos utilizado eh, el titular este que os voy a mostrar ahora, aquí abajo, ajuste de cuentas en HRC. ¿Y por qué? Suena un poco amarillo y suena un poco sensacionalista, pero os vamos a ir explicando cosas que han pasado y la historia que hay detrás de este cambio, y veréis que no está demasiado desajustado el tema del ajuste de cuentas en HRC. Sí, sobre todo porque alguien tenía que pagar un poco los platos rotos. Y bueno, hay un número muy devastador, y es que en los últimos 3 años, en 54 grandes premios, solo han ganado 3 carreras, ¿no? Y ha pasado el año 2020 y el año 2022 sin ninguna victoria, algo que no había pasado nunca desde que Honda se dedica a las carreras al 100%. Me refiero, desde que han competido de forma continua en un año entero, nunca había ocurrido esto. Sí, y precisamente yo creo que han tardado demasiado, porque bueno, lo que dices tú es espectacular, porque cuando en la fase aquella de la salida de Valentino Rossi de Honda hasta la llegada de Marc Márquez, se ganó solo un título mundial, ¿no? En 2006, me 6, parece, con sí, Nicky con Nicky Hayden. Hayden. Pero, por ejemplo, estaba Dani Pedrosa, que ganaba todos los años 1 o 2 grandes premios como mínimo. Sí. Pero es que esta vez 0 durante 2 temporadas. Así que mucho han tardado. Y yo creo que el gato no, la gota, la gota que como el vaso fue que el proyecto nuevo que Honda inició el año pasado, el cambio de concepto de moto, fue un fracaso total. O sea, Honda decidió dar un paso para intentar corregir esa falta de resultados, haciendo una moto que fuese más amigable para todos sus pilotos, y se estrelló contra la pared, ¿no, Antonio? Entonces, ¿tú piensas que esto estaba decidido desde antes de los test de Valencia? Sí, ¿O sí, fue a sí, raíz sí. de, o sea, en los test de Valencia ya estaba pensado este cambio, ¿no? Porque Sí, realmente, te lo preguntaba porque los test de Valencia han sido un poco un desastre. Se no, esperaba que no, iba a antes, ser algo porque, mejor. mira, yo creo que esto ya está decidido cuando vuelve Shinichi Kokubu, del que hablaremos después. Shinichi Kokubu aparece, creo que son en los test de Misano. Y todos estos nombres los iremos explicando ordenadamente para que entendáis el guión de la historia. Pero vayamos en primer lugar con la persona que llega. La persona que llega es Ken Kawauchi, que es el nuevo director técnico de HRC en los grandes premios. Y como veis aquí, hasta antes de ayer era el máximo, el director técnico de Suzuki en los grandes premios. Ken Kawauchi es básicamente el que, junto con Davide Brivio, monta en su momento en el 2015, me parece, ¿no, Antonio? Sí. Monta en el 2015 en la nueva estructura de Suzuki. Entonces es una persona que lleva
que está detrás del triunfo de Suzuki, está detrás del bien hacer de Suzuki. Y yo he preguntado en el equipo, en gente que trabajó en Suzuki, cuáles son las cualidades técnicas de Ken Kawauchi. Le llamamos Ken porque le conozcamos, ¿ok? O sea, normalmente no me gusta llamar a la gente por su nombre, pero aquí es más fácil que llamar Kawauchi, Kawauchi, Kawauchi. Bueno, pues el caso es que Ken, el puntísimo fuerte de Ken es que era la correa de transmisión, así esa palabra usaron, entre el equipo en los circuitos y la fábrica, y los ingenieros en Japón que deben hacer que la moto vaya mejorando. Porque me explicaron una cosa, me dijeron, mira, en el caso de Ducati o en el caso de Aprilia, nosotros vemos a Gigi Dall'Igna en todas las carreras y a Romano Albesiano en todas las carreras. Entonces, es verdad que siempre se hace un informe después de cada gran premio y se manda a la sede, ¿no? Y analizarlo. Pero esta misma persona que me explicaba esto dice, está muy bien los informes, pero Dall'Igna le ve la cara a sus pilotos, ve cómo se sienten, y después lo puedes poner en un papel, pero es muy diferente a verlo, ¿verdad? Sí, una de las cosas sobre todo que me gustaría que dijera es a quién sustituye quién, o sea, quién viene pero sustituye a alguien, que lo cuentes un poco para que la Sí, gente sí, sepa cuál es el cambio realmente. sí, pero lo que te digo, entonces Ken, su fuerte era esa correa de transmisión. ¿Y qué decidía Ken en Suzuki? Decidía qué piezas nuevas se llevan al circuito, cuándo se prueban esas piezas, de qué manera y en qué orden se prueban esas cosas, qué hace falta. Entonces él transmitía, oye, hace falta esto a Japón. No llegaba un informe, él lo transmitía. Y entonces en esto creo que Ken era muy eficiente porque Suzuki pocas veces ha tenido que rectificar cosas que han hecho. Pocas veces. Es verdad que hubo un año que hubo un motor que no funcionó, pero eso era problema de los ingenieros de allí. En fin, entonces, HRC, Honda. Ah, y una cosa importante, Kawauchi fue probablemente al que peor le sentó la decisión de Suzuki de retirarse. Por lo que me han dicho, estaba muy enfadado. Es el que más enfadado estaba y el más afectado por esto. ¿Por qué? Porque él era como su niño, como hemos dicho antes, ¿no? Con Brivio, y él, pues pusieron en pie un proyecto ganador, un proyecto que la envidia de muchos otros proyectos, que de hecho alcanzó el éxito antes que Ducati con Dall'Igna, por cierto, Sí. porque los dos empezaron a la vez. Bien, pues tenemos a Ken Kawauchi. Acordaros, nuevo director técnico, el hombre que debe transmitir lo que pase en el Team Repsol Honda con los ingenieros que hay en Honda, en Japón. Es verdad que él no es el responsable, no es el manager del equipo, porque todavía está un tal Kubata, pero este va a ser el que básicamente estará en el día a día, el que controla el box, técnicamente. Esa es la palabra. Él va a ser el que controle el flujo técnico dentro del box. Bien. Entonces, Ken Kawauchi de Suzuki sustituirá a Takeo, que lo pongo aquí también, a Takeo Yokoyama, cesado director técnico del Team Repsol Honda. ¿Ok? Entonces, Takeo llevaba muchos años al frente del equipo HRC. Y te voy a explicar una cosa que igual no sabías, Antonio. Él era el que llevaba, el responsable de uno de los proyectos de Dani Pedrosa que lo llevó a ganar el Mundial. Creo que con la 2,5. O sea que había una enorme relación al principio entre Dani Pedrosa y Takeo. Entre Dani Pedrosa, Takeo y Alberto Puig.
porque en la época de 2,5, Alberto y Dani eran inseparables y Takeo se juntó con ellos y ganaron un título. Y entonces cuando suben, pues Takeo en un momento dado le hacen responsable del proyecto HRC. Pero ahora viene lo del ajuste de cuentas. A ver cómo lo explico para no liarme mucho. Os voy a explicar una cosa. En un momento dado, en HRC, hay una generación nueva de ingenieros, representada por Takeo, que se enfrenta a la generación de ingenieros, digamos, de toda la vida de HRC. Esa generación de ingenieros estaba representada por este señor, Shinichi Kokubu, ingeniero al frente del proyecto de MotoGP de Honda ahora. Bien, os explico. En un momento dado estaban, por un lado, Takeo y por otro lado, Kokubu, o el grupo, ¿no? O lo que representaban. Entonces, dentro de HRC hay una disputa interna. Esta disputa, yo me imagino, es para ver cómo se hacían las cosas, de qué manera se hacían las cosas, cómo se gestionaban. Kokubu representa el último mohicano de la generación de los ingenieros brillantísimos de HRC. Los de las NSR 500, los de la NR, aquella de los pistones ovales, los ingenieros que revolucionaron Honda y que pusieron a Honda a un nivel altísimo. Y él es el último. Él es, se puede decir, él es el último eslabón de una cadena que antes que él estaba Nakamoto. Nakamoto, que fue a su vez el que rescató a Honda de la sequía de resultados o de títulos de Honda cuando se fue Valentino Rossi. Antonio, ¿me sigues o me estoy liando? Sí, no, sí, te sigo perfectamente. Lo que sí, o sea, en conclusión, en resumen un poco, digamos que Takeo estaba en contra de Kokubu, o sea, eran como dos bandos intentando tirar de una cuerda cada uno para un lado y Takeo estaba en Exacto, un sitio y Kokubu estaba en otro. exacto. Y según esto, Kokubu salió fuera en aquel momento, o sea, ganaron los jóvenes, por decirlo de alguna manera, los de Takeo y las nuevas generaciones ganaron Correcto. a la vieja escuela. Y Kokubu se fue entonces me parece Y a Superbike. a Kokubu lo exilian a Superbikes. Por eso se va a Superbike, porque pierde la batalla, digamos, de alguna manera, ¿no? No se va, lo Lo mandan, manda. lo exilian a Superbike. Y todo esto coincide con la salida de Nakamoto, ¿no? Cuando Nakamoto se va, Claro, cuando llegan, Nakamoto se va, que era Nakamoto es que era uno de esos nombres geniales. Nakamoto es el que llega para arreglar lo que hemos dicho, la sequía de títulos de Honda. ¿Y qué hace cuando llega allí? Solo un inciso. Primero, el primer año observa, que es lo que hacen los ingenieros inteligentes, como hizo Daliña en Ducati. perdona, porque Nakamoto venía de la Fórmula 1, ¿no? Nakamoto venía a la Fórmula 1 y es un ingeniero completamente, o sea, un japonés completamente atípico. Se ríe a carcajadas, piensa como un occidental, porque ha estado, estuvo viviendo con occidentales, y entonces cuando llega a Honda, fíjate tú, llega a Honda, el primer año observa cómo están las cosas, el segundo año decide, tengo que tener a un occidental a mi lado, que piense como ellos. ¿Y a quién ficha? Alivio. A Livio Supo de Ducati. ¿Cómo? A su vez contado. En los próximos días subiremos un vídeo que hemos hecho con Livio Supo donde explica exactamente cómo fue la conversación del fichaje de Livio Supo por Honda. Porque claro, imagínate qué cosa tan violenta un tipo, el jefe de Honda, decirle al manager de Suzuki, oye, pásate a nuestro bando. ¿A que sí? Es una situación como, ¡oh! Bien, pues entonces lo contará Livio y es súper interesante cómo fue la conversación, muy interesante. Bien, entonces, siguiendo con la historia, entonces Takeo se hace cargo del proyecto MotoGP y durante años, pues bueno, allí está, ¿no? Ganándole títulos Marc Márquez
y, Y Marc Márquez. y Marc Márquez, y entonces al final, cuando falta Marc, pasa lo que todos hemos visto. Creo que el único que ganó carreras en este periodo fue, una vez que se fue Pedrosa, ha sido Cal Crutchlow, ¿no, Antonio? Que ganó un par de Sí, ellas. sí, sí. Y bueno, y una que ganó Jan Miller, aquella en agua en Holanda. Eso es. Y la de Crutchlow tampoco estaba en Breno, creo que el asfalto estaba también extraño o algo así, me Sí, pero parece. bueno, también gana en Australia en condiciones más o menos normales. Bien, pero el caso es que, en fin, en años, Dani se va de Honda en el En el 19, 18. 18, 19, 20, 21, 22, total. Yo conozco bien cómo funciona, cómo piensan o cómo funciona Honda, y a mí me sorprendía que Takeo siguiese al frente, porque en Honda, mira, en Honda siempre funcionan igual. Cuando hay una crisis en Honda, Honda no quiere hacer ruido, y entonces durante 3, 4 meses no pasa nada. ¿Sabes? Por muy complicado que sea el tema, ellos parece que, oye, aquí no pasa nada. Pero de repente un día ves una cabeza rodando por ahí. Crin, 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 crin. Y, y eso es exactamente lo que ha pasado. De repente un día aparece uno de Suzuki. Pero una cosa, vecino, ¿quién va a sustituir en la misma labor a Takeo Sí. o va a asumir otro tipo de papel? O sea, va a No, 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 ser, no. va, Va a ser su papel, el papel en el organigrama, sacan a Takeo y ponen a, este lío con los subtítulos, a Ken Kawabuchi. o sea Kawabuchi. que Ken, digamos, va a hacer las mismas funciones que está haciendo, por ejemplo, en Ducati Gigi, ¿no? No, ni mucho menos. No, Entonces, no, no. a quién sería? ¿Cuál sería su papel real? Es que date cuenta que no le hace falta, o sea, a Ducati no le hace falta un personaje así porque Gigi Dall'Igna está allí, pero él no Sí. manda nada en Honda. Él es un funcionario, un empleado de Honda y dentro del equipo. O sea que entonces Takeo no tuvo en la dirección de la moto, las decisiones sobre la moto a desarrollar, no tiene nada que ver Takeo. Takeo simplemente, digamos que es el gestor de todo el organigrama. Sí, pero Takeo era el que mandaba, por ejemplo, los informes a Japón. Sí, ¿Entiendes? Y en función de esos informes y tal, pues en Japón toman unas decisiones de hacer algo concreto. vale. Si, si ha caído Takeo es porque alguna responsabilidad tenía los resultados de Honda, es obvio. A mí lo que me sorprende, bueno, la otra figura cubata es básicamente una figura casi administrativa. Pero bueno, dejémoslo. Bien, entonces, ¿quién ha vuelto? ¿Quién se ha vuelto a hacer cargo del proyecto? Este sí es el que decide. Cámbiale el nombre. El cambia del nombre. ¿Dónde estás? Kokubu-san. Este es el hombre. Bien. Eh, hay una gran diferencia entre los dos, además de la edad y de estar cada uno en un bando. Es el carácter. Takeo tenía un carácter muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Era como, estaba, diríamos, encantado de conocerse, ¿entiendes? Y encajaba perfectamente, era con Alberto Puig, otro 3/4 de lo mismo. Y entonces, además, los dos venían de atrás, venían cosechando éxitos, llegaron a MotoGP y cosecharon éxitos de la mano de Marc Márquez, ¿sabes? Y entonces, igual se le subió un poco el tema. Bueno, el caso que llega ahora a Kokubu y de repente se vuelve otra vez a la antigua manera de hacer de HRC. A mí tengo mucha curiosidad. Y Kokubo es un tipo, fíjate, tú sabes que él estuvo al frente del proyecto de Moto 3. De la Cuando las primera. Moto 3 de Honda empezaron a no ganar, mandaron a Kokubu y yo he visto a Kokubu en el box de Emilio Alzamora, él, que es un ingeniero top, involucrado en las motitos estas de Moto 3 de un cilindro.
O sea, es un recurso que tiene Honda técnico súper valioso. Bien, ¿por dónde vamos? Entonces, en esta ecuación hemos visto, llega el nuevo Ken Kawauchi, se va Takeo Yokoyama, por lo que hemos dicho, y llega Shinichi Kokubu, ¿correcto? Entonces, en esta ecuación hay una pregunta inevitable. Y este señor que es, para el que no lo sepa, Alberto Puig, manager del Team Repsol Honda. Claro, en el fiasco de Honda de los últimos años, para mí resulta obvio que Alberto Puig tiene su parte de culpa. No en la parte técnica, pero sí en la parte de la gestión de pilotos. Ha sido un desastre, pero es que no hay una cosa que haya hecho bien. Porque él dice, bueno, porque conseguí que Marc Márquez firmara 4 o 5 años. Pero es lo único que ha hecho, porque todo lo demás ha sido, su rotación de pilotos ha sido el mayor desastre vivido, y para mí es incomprensible que este señor siga al frente del equipo Repsol Honda. Incomprensible, porque es que no ha hecho nada bien. Y para mí lo que peor ha hecho no ha sido el tema de los fichajes, que se ha equivocado de todas, y que aparte muchos de esos fichajes estaba claro que no iban a funcionar, como era el caso de Jorge Lorenzo. Estaba claro que era un piloto que tenía una forma de llevar la moto muy distinta a la de Marc, y era de prever que no le iba a ir bien la Honda. Y acuérdate de aquella frase que él dijo, ¿no? En la semana antes de que ganara Jorge su primera victoria con la Ducati, cuando dijo, Jorge nunca se va a adaptar a la Ducati, y él lo sabe, y a la siguiente carrera ganó. O sea, él que tenía tan claro que no se iba a adaptar a la Ducati, tenía que haber tenido tan claro que no se iba a adaptar a la Honda. Luego, con el tema de Pol Espargaró, o sea, decía que era un piloto de un corte semejante en pilotaje a Márquez. Ni de coña. Son pilotos que ya lo explicamos nosotros alguna vez, ¿no? Que son dos pilotos que frenan muy tarde, solo que con la diferencia de que Márquez sí que conseguía meter la moto en el sitio que él quería, y Pol Espargaró no. Pol Espargaró alargaba tanto los virajes que por eso necesitaba luego demasiada tracción, al contrario de Marc. Por eso nunca se adaptó a una moto que estaba hecha por y para Marc. Pero aparte de eso, para mí Pero lo peor que hizo... perdona, Antonio, y te olvidas de Alex Márquez. Sí, pero Alex Márquez, yo creo que él no tuvo ahí nada que ver. O sea, yo pienso bueno, que... perdona. Pero es Bueno, que sí tuvo que ver... cuando lo ficha dice, es súper lógico que fichemos a un doble campeón del mundo. O sea, encima Sí. lo defiende, que tenga Lo algo que ver o no, justificó. pero sale allí a dar ¿sabes? A partirse el pecho por Alex Márquez, y después, ¿qué Pues hace con después, él? pues bueno, después lo que hace es que antes de que empezara la temporada 2020, recordemos que la temporada 2020 con el tema de la pandemia empieza un poco más tarde, pero antes de que empezara la temporada lo echan del equipo, sin que haya, con 2 veces haberse subido en una moto. Y bueno, luego realmente ese año Alex Márquez lo hizo bastante bien, su año de debut. Tuvo una carrera muy cerca de ganar, que fue la de Aragón, que quedó segundo. Y también hizo podio en Francia, ¿no? Pero para mí lo peor que hizo Puig, lo peor con mucha diferencia, y eso nosotros lo hablamos y está escrito ahí en 2020, fue cuando consintió que Márquez volviera a subirse a la moto 5 días después de operarse el brazo. Eso fue un error. Y él dijo en aquel momento, a un piloto, a un campeón que quiere correr no se le puede decir que no. Y esa era su misión, decirle no. Él no hizo un balance de aquel campeonato. Él tenía que haber pensado, bueno, no pasa nada que este hombre se recupere, que luego tendremos margen de ganar, porque lo que tenían que prever era que en ese aquel año Quartararo, que acababa de ganar la primera carrera y lo había hecho con una superioridad muy grande, no era un rival como para la lucha por el título, como al final se vio. Ellos tenían que haber hecho esa lectura, haberle dado la calma necesaria a Marc para que se hubiera tomado todo con un poco más de tranquilidad, haber vuelto cuando hubiera estado recuperado y no haber perdido 3 años. Ese fue su gran error. No decirle, chico, sé que te quieres subir una moto, sé que eres un campeón, pero tu deseo es mayor a la realidad. Así que ahora espérate, cuídate, que ya te subirán otras condiciones y ya habrá ocasión de remontar esto. Tranquilo, que eres el mejor con diferencia, que en aquella primera carrera ya estaba demostrando que le sacaba a todo, bueno,
se sale de pista, se queda el último, remontó siendo muy superior al resto y hubiera ganado que el título de calle. Probablemente aquella decisión de dejarle volver causó todo lo que luego se le rompiera el brazo, todo aquello. Antonio, borra lo de probablemente. O sea, en esa frase, Seguramente. el probablemente. No, es que aquello fue el detonante de todo. Pero es que Claro. además, es que él dice en ese momento, es que a un piloto campeón del mundo no se le puede decir que no. Cuando ahora el discurso es, bueno, vamos a ver si Marc está. O sea, cambia, miente más que Pedro Sánchez. O sea, es Sí. increíble. Y luego hay una cosa también, te voy a contar, no es por echarle tierra y tal, pero sí que hay en aquella carrera, él se va al muro, o sea, hay un cambio en aquella carrera. Normalmente siempre veíamos a Emilio Alzamora que llegaba en las carreras y cuando Márquez ya tenía una posición asegurada o cuando ya veía que no podía llegar a una posición mayor, llegaba y lo calmaba. O sea, veíamos a Alzamora calmando a Márquez. Y sin embargo, nosotros vimos que cuando Márquez estaba cogiendo al grupo, que con el ritmo que llevaba le daba de sobra para superarlo a todo y terminar segundo, que era a lo máximo que podía aspirar en aquella carrera. Sin embargo, Alberto le decía, corre, tira más. O sea, Sí, todavía le pero estaba dando a una persona que ya de por sí no necesita que lo anime a que tire, le estaba todavía diciendo, tira más, tira más. Eso sí, pero son errores. Antonio, aquí hay que olvidarse de los nombres. Quien le estaba diciendo que corriera más era el manager del equipo, llamase Claro. como se llamase. O sea, el manager del equipo que tenía que haber cuidado por los intereses del equipo, le decía que fuera más deprisa, que arriesgase hasta que pasó lo que pasó. El manager personal de él, que era Emilio Alzamora, normalmente era el que tenía el sentido común. Entonces el señor Puig, que se las da, que sabe de todo, que es el más listo, que no sé qué, pincha escandalosamente con los pilotos. Se contradice continuamente. Y después, como manager del Team Repsol, en fin, deja mucho que desear. Dicho todo esto, y ahora me preguntarán, ¿y entonces por qué Honda no le releva? ¿Por qué sigue ahí? ¿Habrá hecho las cosas bien? Pues Pues ¿por qué no lo relevan? Pues por este señor que está sentado a su lado. ¿Entendéis? Este señor que se llama Marc Márquez, es el que está sujetando o manteniendo a Alberto Puig dentro del equipo. Y esto lo sé a ciencia cierta. Y esto, como los conozco y ya ha pasado en otras ocasiones, saldrán a decir, insinuar que no tenemos razón, que Alberto Puig es un pilar firme dentro del box de HRC, y no es así. Si está ahí es por causa de Marc Márquez, que es su gran valedor. Porque si hubiese sido por Honda Japón, Alberto Puig estaba fuera. Y ya pueden salir comunicados oficiales, decir lo contrario. Esa es la realidad. Y mientras Marc le sujete, Alberto Puig seguirá en ese puesto, porque Marc es el gran valor de Honda. Esa es la realidad. Pero, y Pecino, ¿por qué Marc tiene tanto empeño en que Alberto esté ahí? Pues no lo sé, porque es una persona que le ha defendido a muerte, Alberto a Marc, bueno, a muerte, como en su día defendió a muerte, ¿a quién? A Dani Pedrosa. ¿Entiendes? Entonces, esa es la realidad y ese es cómo están las cosas. Si Marc es el que manda y Marc es el que le hace resultados de Honda, Marc dice, yo quiero a esa persona ahí, esa persona está ahí. Es normal. Marc tiene que tener a su alrededor a las personas en las que él confía. Todo un campeón, bueno, Marc ha reajustado su equipo, el que está más cerca de él, pues prescindiendo de alguna persona e incorporando otra. ¿Por qué? Porque él quiere tener a la gente a su lado que confía. Él confía en Alberto. Él me imagino que tiene claro que Alberto le defiende a capa y espada frente a los japoneses, que son más complicados. Pues ahí está. Pero esa es la realidad. Muy bien. Ah, y después otra cosa. Alguien se puede preguntar por qué Honda
ficha a un... No, que ha llevado a Honda a fichar a un ingeniero de otra fábrica. ¿Sabes? Porque este movimiento, Antonio, para mí es como diciendo, tenemos que ir a buscar a este porque dentro de casa sí, no eso es, tenemos... que más como es Honda, ¿no? Que Honda fue el primer, digamos, la primera marca que sacó un departamento exclusivamente de carreras, que totalmente externo a la producción de motos de serie. Y ellos siempre se han mostrado muy orgullosos, siempre a lo largo de su historia han dado muestras de que han metido la cabeza por un sitio y la han querido sacar al otro lado. Y es raro que ahora de repente recurran a la competencia, encima todo a una marca inferior para ellos, ¿no? Como puede ser Suzuki, que es bastante más pequeña que Honda o Yamaha, y llama mucho la atención que hayan tenido que ir a la competencia a rescatar a una persona porque necesitan esa ayuda. Sí, pero algo claro, mira, algo está cambiando dentro de Honda, porque es verdad lo que dices, absolutamente verdad, aunque el otro día me dijeron que no es la primera vez que Honda va a pescar ingenieros fuera de Honda. Lo que pasa que en el pasado eran ingenieros que no tenían la visibilidad que va a tener Ken Kawauchi, ¿no? Pero date cuenta también que la pasada temporada probaron un basculante de Calex, ¿verdad? O sea, Sí, sí. un basculante de Calex. Decía, no, esto es de Calex, como diciendo, anda, nosotros no somos capaces de hacer un basculante. A mí esto, algo está cambiando dentro de Honda, aunque yo diré que lo de Calex fue porque a Calex le resulta mucho más rápido hacer un basculante. ¿Sabes? En Japón, como todo va tan despacio, y Calex está en Europa, igual le encarga, oye, ¿y en cuánto tiempo? ¿En un mes o en 15 días tienen un basculante hecho? Si lo tienen que modificar, pues a lo mejor Calex lo modifica en cuestión de días y no se tiene que ir el basculante a Japón, probarlo allí, hacer las pruebas y volver. Yo creo que algo de eso también puede haber. Pero sí, pero Honda, ¿sabe? Es como decir, eh, ha perdido la vergüenza en el buen sentido. ¿Sabes? Ha perdido Sí, la vergüenza de decir, oye, aquí al final de lo que se trata es de hacer resultados. la verdad que eso que has dicho de Cale, una vez Push dijo que uno de los problemas que también habían tenido era que la pandemia a ellos le había pasado muchas facturas por ese tema mismo, ¿no? De que todo el tema de cualquier modificación, cualquier cosa, tardaba muchísimo más por el tema de la pandemia principalmente, ¿no? Aparte de por la lejanía de lo que puede estar Japón, que siempre ha estado a la misma distancia. Sí, Y hay una sí, cosa curiosa que antes has dicho que esta gente era o sea, el que viene ahora a sustituir bueno, el que está ahora, digamos, al frente, quien manda más ahora dentro de HRC, el señor Kokubu-san, ¿no? Como nos dicen, era o sea, estaba bajo el amparo de Nakamoto en aquel momento, ¿no? sí, es de la escuela de Nakamoto. Sí, cuando Nakamoto ganaba con Stoner, que se Sí. trajo a Stoner, después empezó en la primera fase que estaba Nakamoto y empezó a ganar Márquez, Kokubu estaba allí dentro del proyecto de MotoGP. Sí, pero a mí lo que me llama la atención es que todavía sigue Nakamoto, que está retirado, que sigue teniendo influencia en todo esto, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando estuvimos viendo al señor Majiri, que era bueno, la persona que dijo de hacer HRC, el primer ingeniero que fue a las carreras y todo esto, que nos llamaba la atención que ya estaba fuera de Honda y seguían preguntándole sobre algunos cambios dentro de Honda, se lo seguían consultando, ¿no? Que eso es muy japonés, que aunque la gente ya no estén jubiladas o se dediquen a otra cosa, siguen teniendo mucho peso. Eso me llama mucho la atención. Sí, mira, en HRC es obligatorio que se jubilen, no sé si es con 55 o 60 años, se jubilan automáticamente, pero pasan a un estado, pasan a ser asesores durante casi 10 años, me parece una cosa así. Porque al final los que han tenido éxito tienen know-how. ¿Sabes? Los japoneses respetan mucho la experiencia de los mayores. Y el que tú mencionabas, Irimajiri, vamos, este era como Dios. Y Nakamoto, aunque está retirado, pues 3/4 de lo mismo. Es lógico porque Nakamoto le dio la vuelta a un momento de crisis. Sí. ¿Sabes? Y ahora están en una crisis, pues es normal que recurran al señor y le digo, oye, ¿tú qué harías? Digo yo que será así.
Y es curioso también que realmente lo que decíamos al principio de que estamos en un periodo de sequía enorme para Honda, hay que decir que ellos cuando llegan a las carreras, la primera vez que llegan de la mano de Haywood y de Jim Ritman y tal, pero bueno, sobre todo Haywood era la persona visible, y de buena primera Honda decide, después de 2 temporadas, que están muy cerca de ganar el título y se pensaba que para el año siguiente lo iban a conseguir, antes de que empiece el campeonato se retiran. Y no vuelven a aparecer hasta el 79. En el 79, en plena era de que habían cambiado las motos de 4 tiempos a 2 tiempos, ellos llegan con una 4 tiempos y aquello es un desastre. O sea, aquello era la gran vergüenza de Honda, ¿no? Aquella carrera que vienen a Inglaterra en el año 79 y que las motos, la primera explota en la primera curva, en fin, un desastre aquello. Pero realmente no vuelven a tener una crisis en Honda, ¿no? Porque luego llega, por ejemplo, cuando vuelven en el 82, ganan con Spencer, al año siguiente ganan el título y en el 84 quieren sacar una moto tan revolucionaria, que era la primera en SR500, que les sale muy mal la historia y que ello le hace perder el título. Pero sí que ganan carreras y al año siguiente vuelven a recuperar el título. Claro. O sea que realmente la crisis esta que está viviendo Honda es la mayor de toda su historia. Y encima todo, teniendo al mejor piloto que hay actualmente en la parrilla, que para mí eso es indiscutible. Sí, sí, no, sí, es que los resultados mandan en las carreras, eso está claro. Los resultados. Y en los últimos años, 2019 gana Honda, 2020 gana Suzuki, 2021 gana Yamaha, 2022 gana Ducati, ¿sabes? Esa supremacía que era la supremacía de Marc Márquez, probablemente, no de Honda. Pero en fin. Y otra cosa que te quería decir, ¿tú qué piensas ahora con estos cambios que ha hecho? Porque claro, el señor Kokubu viene, pero realmente tampoco viene de la Superbike, donde la Superbike tampoco parecía que con la nueva moto que habían puesto en pista, contratar a Bautista y todo esto, que lo iban a hacer muy bien y realmente están en las mismas posiciones, siempre están un paso por detrás de la Yamaha, de la Ducati y de la Kawasaki. No sé yo, este hombre, qué tipo de liderazgo tendrá en este proyecto, pero ahora hay un proyecto a desarrollar, una moto que ya en los test de Valencia ya se vio que no funcionaba bien. ¿Piensas que va a haber un cambio muy radical, que van a traer algo totalmente nuevo? Si es que no se puede traer cosas nuevas a MotoGP con el actual reglamento. Tienen todos 4 cilindros. Diámetro por carrera tiene que ser el mismo en todo tipo de motor. La electrónica es la misma. O sea, antes Honda, lo que tú decías, sacaba un V5 para no sé qué, sacaba una NSR con los escapes por arriba. Ahora todo eso ya no se puede. Y entonces hay que ir a buscar a otra cosa. ¿Que Honda va a dar un paso adelante? Seguro. Porque Antonio, es que peor no se puede hacer. O sea, peor de lo que hicieron el año pasado es imposible. Solo pueden ir hacia adelante. Y hay que ver qué velocidad tendrán para ir hacia adelante, cuánto van a mejorar. Pero es que tocó fondo. Si es que no, hicieron un podio en la primera carrera. Y a partir de ahí, los últimos en el campeonato del mundo de constructores. ¿Se puede hacer peor? Pues no, solo se puede mejorar. Que eso es una ventaja con la que empieza Kokubu, ¿no? Bueno, como tú dices, peor no lo pueden hacer. Claro. Bueno, chicos, pues nos quedamos por aquí. El ajuste de cuentas en HRC. El titular era un poco amarillo, pero ya habéis visto que en las, ¿cómo se llama? En las bambalinas o detrás del escenario de lo que se ve, sí que ha habido un ajuste de cuentas y que igual todavía no ha acabado. Hasta la próxima. Hasta luego.